Buenos días, Dios les bendiga. Lo estamos saludando aquí de nuestra iglesia, Convivencia de Fe Gateway, aquí en Westlaco, Texas. Le damos la bienvenida esta mañana. Estamos para iniciar el culto de este día. Yo voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 121. El Salmo 121. Y vamos a dar lectura en esta mañana. Voy a pedir que leen conmigo en esta mañana. Y dice la palabra de Dios: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Y el último versículo, verso 8. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Le damos gloria a Dios porque Él nos recuerda a través de su palabra que Él nos cuida, Él nos guarda. La palabra de Dios dice que cuando nosotros somos obedientes, en Deuteronomio 28, todas estas bendiciones te alcanzarán. Dice: si oyeras atentamente a la voz de Jehová tu Dios. Y nosotros sabemos que si vivimos en obediencia, vivimos en humildad, vivimos honrando al Señor, Él guardará tu entrada, tu salida. Dice Deuteronomio 28: y será que oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te pondrá alto sobre las gentes de la tierra. Pero el verso 2 está la clave. Verse 2. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Tú y yo no tenemos que andar buscando la bendición. Buscamos vivir en obediencia en el Señor. Esas bendiciones nos alcanzarán. Damos toda la gloria al Padre en esta mañana. Y voy a pedir que levanten sus manos, cierren sus ojos. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por la vida, la salud. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí en este lugar para adorar y glorificar tu santo nombre. Gracias, Espíritu Santo, que tú estás y moras en nosotros. Nos recuerdas quiénes somos, que somos hijos, que somos ciudadanos del reino. Padre, gracias por los hermanos que están, los que no pudieron venir. Pero, Señor, gracias porque el que no puede faltar, mi Cristo eres tú. Padre, en esta mañana recibe toda alabanza, todo honor. Recibe, Señor, nuestro culto racional. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Gloria, gloria a nuestro Dios. Damos gracias a Dios por esta mañana. Amén. Ahora la que se equivoca es mi esposa. Venía dormida, no sé, o venía pensando que el día es largo. Pero yo quiero invitarles a abrir su Biblia. Mire, su Biblia en el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a Efesios. En el capítulo 2, del versículo 11 al versículo 22. Vamos a leer estos versículos. Y tiene que ver con el propósito eterno de Dios para nuestras vidas, para que podamos alcanzar la consumación del nuevo pacto. En Efesios capítulo 2, versículo 11, dice así la palabra: por tanto, acordaos de que en otro tiempo nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo
estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Verso 15 dice, esto fue lo que hizo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno, un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Verso 16, mediante la cruz reconciliar con en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué somos? Familia de Dios. Y luego dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en que vosotros también sois juntamente edificados para morada en el Espíritu. Morada de Dios en el Espíritu. Padre, en esta mañana, Señor, nos ponemos en tus manos para compartir esta palabra. Habla a nuestro corazón, revela a nuestro espíritu esta palabra, que alumbre nuestro entendimiento y que podamos comprender, Señor, cuál ha sido tu propósito en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Puede ocupar su lugar. Voy a acomodarle un poquito a este aire. Ándale. Estaba muy fuerte y me estaba moviendo mis citas bíblicas. Bien, esta mañana yo quiero compartir con ustedes sobre el propósito eterno de Dios, pero lo que lleva a la consumación o al cumplimiento de este propósito en el nuevo pacto. Cuando hablamos de consumación del nuevo pacto, cuando hablamos de cumplimiento, eso es lo que se dice, la consumación, no se logra solo con saber de Dios, con congregarnos, con cantar, con haber aceptado a Cristo. Se requiere algo más que eso. Se requiere que debemos entender que Dios tiene para nosotros un propósito y que no se trata únicamente de mí, sino se trata del creyente en Cristo, de todos. Y que cuando Dios pensó en establecer su propósito, Él no pensó solamente en un Adán o en una Eva. Él pensó en todos los hombres, en el Adán corporativo, porque todos nacimos o fuimos creados, en Adán, aunque nosotros nacimos en este tiempo. No es lo mismo ser creado que haber nacido, pero fuimos creados corporativamente para pertenecer a una especie de hombres o a la humanidad, para explicarlo mejor, pero con un propósito que Dios tenía definiendo nuestras vidas. El gran fracaso de nosotros como hombres es que no hemos consultado cuál es el propósito eterno de Dios. No nos levantamos en la mañana preguntando, Dios, ¿estoy en tu propósito o estoy en mis propósitos? Y muchas veces queremos mantener nuestros propósitos porque es lo que yo sé hacer, es lo que yo puedo hacer, es lo que yo entiendo que debo de hacer, pero no lleva a nuestras vidas a algo mejor. Y vivimos una serie de situaciones que nos hace pensar aún que ni Dios está presente en nuestras vidas.
Pero que haya tribulación en nosotros, que haya situaciones en nosotros, no quiere decir que Dios no es existente. Pero es algo que en lo que hemos estado luchando por generaciones. Pero la Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, si usted abre su Biblia, el libro de Génesis capítulo 1, en el versículo 26, cuando Dios está hablando entre ellos, después de haber creado el mundo, el universo, la tierra, y haber hecho en 6 días un trabajo excelente para hacer al hombre, dice en el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar y las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre ¿a qué? A su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego sigue leyendo, y los bendijo Dios, y sigue la lectura de lo que Dios hizo con los hombres. Decía, no es lo mismo nacer que ser creado. No somos personas individuales, somos una creación corporativa en el propósito de Dios. En lo personal, Dios nos ha hecho como piedras vivas, y como piedras vivas, dice Pedro, pasamos tribulaciones personales, situaciones individuales, pero el propósito es perfeccionarnos para venir y ocupar un lugar en Cristo. No nada más porque Dios tiene ganas de vernos sufrir, no nada más porque Dios tiene ganas de vernos prosperar personalmente, pero tiene un propósito por encima de nuestros deseos, de nuestros sueños. Es su propósito eterno. ¿Y cuál es su propósito eterno? Que seamos la imagen de Cristo aquí en la tierra. Que Dios pueda ver en nosotros la incorporación de nosotros en Cristo para que cumplamos su placer y su beneplácito de que podamos amarle, corresponderle, bendecirle y adorarle en Cristo Jesús. Podemos saber cantar, podemos saber adorar, podemos saber ofrendar, podemos aprender a hacer todo lo que en la iglesia se hace y hemos aprendido, pero si no entendemos que yo no fui pensado en este tiempo, yo fui planeado en Cristo, o más bien desde el principio. La Biblia dice, Pablo mismo aquí en Efesios nos enseña que nosotros fuimos creados desde el principio. Antes de nacer nosotros ya estábamos establecidos en el propósito de Dios. Porque Él tiene un propósito que nos trajo aquí en la tierra. Nosotros no llegamos a la tierra, Dios nos trajo en su propósito. Nacimos en una familia natural, pero tenemos un propósito de Dios. Y usted podrá pensar, y bueno, ¿y qué tal mi familia tiene propósito? Todo hombre tiene la oportunidad de poder entrar al propósito de Dios. Todo lo que estás viviendo no lo escogiste tú, Dios lo escogió por ti. ¿Por qué? Porque hay un propósito eterno en Cristo para nosotros. Lo que no es el propósito de Dios, primero. Número 1, el propósito o lo que no es propósito de Dios, que usted y yo necesitáramos un milagro. Dios no tenía en sus planes que usted y yo tendríamos que esforzarnos por hacer cosas materiales para nosotros. Dios no tenía en sus planes que tuviéramos que buscar una profesión para poder vivir bien. Dios no lo tenía en sus planes. El plan de Dios ha sido que seamos en Cristo y creados a su imagen. Él dice, los he creado a mi imagen. Cuando la pastora leía en Deuteronomio capítulo 28, Dios les había dado una ley al hombre por razones
de que el hombre había perdido su propósito. Pero para encaminarlo al propósito de Dios, para que pudiera entender lo que significa Dios volviendo a establecer el principio de la bendición, entonces le pone leyes. Pero leyes que el hombre no pudo cumplir. Si quieres la bendición, estas bendiciones te alcanzarán. ¿Sí qué? Si obedecieres. Si obedecieres a tu Dios. Si lo buscaran como Dios. Pero había una ley que ellos tenían que cumplir porque ellos habían perdido en Adán el propósito. Comenzaron a vivir de una manera diferente. Comenzaron a vivir de una forma que solo algunos tenían entendimiento de quién era Dios. Solamente algunos podrían encontrarlo. Y hoy en día la iglesia, los que hemos sido salvos, que no hemos alcanzado la consumación del propósito de Dios porque no lo hemos entendido, porque a veces solamente nos hemos conformado con hacer cosas que pueden darnos placer. Perdón, cosas que nos pueden enseñar cómo es Dios. Y de las cosas buenas que sabemos hacer es venir a la iglesia, cantar, orar, alabar, ofrendar, ser buena persona, ser buen padre, ser buena madre, ser buena esposa, ser buen hijo. Pero hay muchas cosas que nosotros hemos volteado queriendo buscar a Dios. Estamos buscando bendiciones. Estamos yendo como, me interesa más lo que tú traes que lo que tú eres. ¿Ha usted visto en alguna fiesta que alguna persona la recibieron mejor que a otra porque esta trajo un regalo más grande? ¿O porque esta tiene más dinero? Jesús habló de eso, ¿no? Jesús dijo, aquel lo van a atender mejor, aquel se va. ¿Por qué? Porque es principal, es reconocido. Pero eso es lo que el hombre ha hecho. Si usted recuerda, nosotros no debemos andar buscando las bendiciones. Nosotros buscamos que Dios haga un milagro porque lo necesitamos. Y eso es bueno, es correcto. Pero en el propósito eterno de Dios, el milagro viene solo. Mateo 6:33 nos enseña la clave, dice, estas bendiciones o cuando dice las añadiduras te van a alcanzar. Entonces yo no tengo por qué preocuparme por todo lo que yo necesite, porque mi Padre, dijo Jesús, sabe de lo que tú tienes necesidad. Pero como no entendemos el propósito eterno de Dios para nosotros y no vivimos de acuerdo a su propósito, nos fatigamos, nos afanamos, nos preocupamos. Si estamos enfermos, buscamos la sanidad. Y muchos venimos a la iglesia o llegamos buscando una solución para el problema que estoy viviendo. Pero Dios no ha sido la razón de mi búsqueda de Él. Pero Jesús les dice a ellos, mas buscad vosotros primero el reino de Dios y su justicia. No les dijo, ustedes busquen y hasta que encuentren su milagro. Jesús jamás anduvo predicando, todos los que estén enfermos, quiero que vayan a la cruzada. Él les ofrecía descanso para sus almas. Él les ofrecía la oportunidad de vivir en la plenitud de Dios, buscando al Señor, pero nunca encontró a alguien que pudiera entenderlo. Lo más que el hombre podía expresar era fe, y en su pueblo no halló tanta fe como en los que no eran su pueblo. Pero en el propósito eterno de Dios no está planeado que tú estés en un hospital. No está planeado que tú tengas un accidente. Pero en esta vida natural hemos saturado el mundo de todo menos de Dios.
siendo que Dios lo llena todo y en todo. Veámoslo de esta manera. Dios habló y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. No dijo, hagamos al hombre o hagamos a Adán. Él dijo, hagamos al hombre. Pero yo quiero llevarlos en Génesis, volvamos otra vez. Hay unos versículos que nos hablan del propósito y de la razón por qué Dios estaba hablando de decir, hagamos al hombre a nuestra imagen. Yo sé que lo leímos en Génesis 1:26, pero yo quiero llevarlos Génesis, a ver, déjame. Ok. Génesis capítulo 5, versículo 2. Bueno, versículo 1, perdón, y al versículo 3. ¿Ya lo tienes? Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos. No dice de él, subraye ellos. Está hablando de los hombres. Está hablando de las generaciones que iban a producirse en Adán. Y llamó el nombre de ellos Adán. Y el día en que fueron, no dice fue, fueron creados. Y luego dice, y vivió Adán 130 años y engendró el único, el uno, no el todo, el uno, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Set es una generación nacida. Adán es una generación creada. Pero cuando habla Adán, habla de toda la generación. Usted y yo fuimos pensados en Adán. En Adán que estaba en la voluntad de Dios. En Adán que era el hombre creado por Dios para establecer su propósito. Allí en ese propósito, Dios estableció al hombre. ¿Para qué? Para que pudiéramos vivir en comunión con Dios. Entonces Dios nos hace de una forma corporativa y nos da este propósito. Pero nosotros hemos querido vivir individualmente. Dios definió su propósito, pero Adán cambió su propósito y consultó otros propósitos. Cuando estoy diciendo esto, usted recuerda, y he estado mencionándolo por meses, no he podido parar el desarrollo de este tema, porque necesitamos entender que no todo lo que viene a nuestras mentes es para hacerlo. Tenemos que consultar si estamos en la voluntad de Dios. No decir, pues es que no es tan malo. Pues es que esto que quiero hacer no es... pues yo he visto hacer otras peores cosas. Y tratamos de justificar lo que vamos a hacer conforme a lo que queremos hacer, pero no consultamos si estamos en el propósito de Dios. Voy para allá. Adán quiso definir su vida cuando estuvo en Eva. Ellos, yo quiero que piensen la palabra ellos.
corporativamente. Dios les dijo, no comas de este árbol, les dio una dieta. De todo puedes comer menos de este árbol. Pero desde que el hombre decidió comer lo que él quiso y no lo que Dios dijo, vino la enfermedad, vino el pecado, vino la separación con Dios, vinieron todos los delitos que usted se puede imaginar, vinieron tantas cosas horribles que se empezaron a manifestar en la tierra por el hecho de hacer cosas buenas, pero no el propósito de Dios. Nosotros tenemos que entrar en la consumación del propósito de Dios. Nosotros tenemos que dejar que Dios cumpla en mí su propósito. ¿Por qué? Porque si yo cumplo mis propósitos y mis sueños, yo voy a hacer lo que yo quiero y no son malos. No estoy diciendo que hacer buenas cosas es malo. Pero cuando esas buenas cosas no están en el propósito de Dios para ti, te va a encaminar a otro tipo de vida. Yo veo muchos creyentes que ha aceptado a Cristo como su Salvador y está en la salvación del Señor. Y son salvos, son perdonados. Pero no están en el propósito de Dios. Y el propósito de Dios, ¿sabe para qué es? Para que podamos ser aceptados por Dios en el reino. Jesús lo dijo en la tierra, muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros. No estoy hablando solamente de los creyentes, estoy hablando de los llamados. Y el Señor les dice, apártate de mí, no te conozco. Y luego todavía le añade, hacedor de maldad, porque lo que no es en su propósito es malo. Voy más adentro todavía. Cuando Dios establece su propósito, Dios tenía planes, y cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, los planes de Dios era que Cristo no tenía que venir a la tierra a sufrir, a morir, a ser golpeado, sino a gobernar. Y la creación misma que Él hizo era para que gobernase. Y señoré en la tierra, señoré en el mar, señoré sobre las plantas. Tenía toda autoridad. Lo que Adán plantaba se cosechaba sin sufrir. Lo que Adán hablaba se manifestaba. Hasta que decidieron hacer otro propósito. Y para eso entonces Dios tuvo que empezar a trabajar en las sombras. En las sombras a los ojos de los hombres, pero en la luz de Él. Dios no cambió. El que cambió y el que perdió el ver las cosas y recibir las bendiciones de Dios fue el hombre. La tierra fue maldecida porque el hombre cambió de propósito. Las generaciones de Adán fueron maldecidas porque cambió de propósito. Cuando nosotros apartamos nuestra voluntad de buscar a Dios, ¿qué cree que entra a su casa? No, pero es que Dios sabe. Eso les dijo el diablo a Eva también, es que Dios sabe. Entonces cuando oyeron el otro propósito, empezó a haber una batalla. Comenzó la lucha del hombre en la tierra. Cuando todo lo había tenido fácil Adán, Dios les plantó un huerto, les dio su dieta, les dijo coman de todo menos de esto. Dios había establecido el árbol de la vida en el huerto y el árbol del bien y del mal estaban solo para testimonio de lo que no deberían hacer. Dios sacó de él a su compañera para que no fuera diferente a todos los demás, sino para que se multiplicara. ¿Y qué pasó? Usted y yo conocemos la historia. Dios los echó del huerto del Edén y se salieron a trabajar y empezaron a trabajar y la tierra les daba espinos en vez de darle cosecha. ¿Dónde estaba la autoridad de Adán para hablar y decía sea productivo este campo? No había eso. Se cansaba y dice, ay, ¿desde cuándo ya estaré viejo? Ya me duele todo. Desde que pecó. Comió del árbol del bien y del mal y esa fruta le hizo daño.
Están muy serios porque están tratando de entender lo que les digo o porque no les está gustando lo que les digo. Pero a ustedes se los digo y a los que me están escuchando, viéndonos por el Facebook. Lo que estoy hablando es algo que no te está ofreciendo la facilidad que tú buscas que la palabra te ofrezca. Muchos queremos oír el evangelio de mi oportunidad. Muchos queremos una palabra profética para que cambie lo presente de hoy. Pero le voy a decir que todo milagro, escuche, toda provisión, toda añadidura, ¿qué otra cosa? Todo lo que usted esté necesitando, toda palabra profética, está dentro de este tiempo, está dentro del cronos. Y el tiempo cronos es el que va contando minuto tras minuto, pero tiene término. Todas esas palabras tienen término, todos esos milagros tienen término. Dios resucitó a Lázaro y Lázaro volvió a morir. Dios te sana de una enfermedad y luego aparece otra. Porque nuestro cuerpo está cautivo a los sufrimientos de este tiempo. Tú sales a la calle, entras a una tienda y el señor de la tienda tiene COVID, tú saliste ya infectado. Tú no fuiste para recibir el COVID. A mí con un abrazo me lo pegaron y a mi esposa y luego nosotros lo pegamos a mis hijas y a algunos hermanos de la iglesia y ni sabíamos. Porque no buscamos eso, vivimos en un mundo donde cosas están afectadas y nos afectan a nosotros. Las leyes nos afectan a nosotros, los problemas, los vecinos malos nos afectan a nosotros. Los borrachos vienen y matan a una gente en un accidente, gente que ni siquiera tenía planeado morir. Estoy hablando que la decisión de Adán y de Eva de haber comido del fruto no fue llenar la panza, fue hacer lo que ellos quisieron. Porque ya sabían. Dios les dio todo, hombre. ¿Qué no le dice usted a su hijo? ¿Para qué lo agarraste si tenías esto? No te subas ahí porque te vas a caer. Y ¡paz! Te dije. ¿Sí o no? Y lo viene llorando con la manita. Y le tienes que dar besitos. Estoy diciendo porque yo tuve mis niñas también. Le dice mi esposa, Becky, no toques la estufa, te vas a quemar. ¡Ah! Y empieza a llorar, sí, se quemó. Así es el evangelio, así es la palabra a nosotros. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Ahora, existen los que somos bien buenos. O sea, ¿cuántos son buenos aquí? No diga amén. Dijo Jesús, no hay ninguno. Pero los que nos creemos buenos, ahora sí puede responder. No, yo me porto bien, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero le garantizo que a lo mejor no consulta qué hacer. Señor, estoy haciendo tu voluntad. Mire, es como cuando no llegamos al cumplimiento de la palabra, es como una pareja que se casa, ¿no? Imagínense, bien hermosa ella. ¿Cuánto se tardan en cambiarse las mujeres para el día de la boda? No, hombre, se llevan un día anterior para arreglarse las uñas, el pelo y luego el otro día en la mañana ir a que le retoquen y los maquillen y las traen en puro hielo para que no se les chorree si suda mucho. Bueno, hacen tanto la novia y un vestido blanco hermoso, ¿no? Y el novio se prepara, pues no tanto, nomás su perfume para aguantar y su desodorante. Y ahí anda, ¿no? Preocupado porque siente que el matrimonio sería un martirio, no sabe si se equivocó o no, no sabe qué le espera en la casa, bueno, todos los pensamientos que tenga, pero los casas y luego salen, ya todos les felicitan y cuando salen a la puerta les dice la novia al novio, bueno, nos vemos hasta la otra semana, ¿ok? Me voy a la casa de mi papá. Se casaron, pero no llegaron a la consumación. Y a veces así somos los cristianos. Aceptamos a Cristo.
pero no llegamos al cumplimiento del nuevo pacto, porque seguimos viviendo como queremos, como nos gusta, como lo deseamos, como lo pensamos. Y entonces eso manifiesta una serie de actitudes dentro de la casa de Dios. Por eso es que encontramos al hermano Lima, al hermano Martillo, al hermano Lijita, al hermano Piedrita, al hermano... Bueno, porque tienen una serie de actitudes. Así soy, Dios lo sabe. Él me quiere así, Él me ama así. Es como el que se despide en la puerta y le dice, esposa, yo me voy con mi papá. O sea, diciéndole al Señor, yo hago lo que quiero. Y luego se ofenden, se lastiman, porque la palabra es una verdad que aunque se diga suavecito como quiera, corta, porque es cortante. Toca una serie de cosas. Bueno, pastor, es que usted no entiende, porque si usted entendiera lo que yo estoy viviendo, usted comprendiera, pregúntele a Dios si entiende eso. Él dijo algo más que usted y yo no entendemos, que usted y yo necesitamos tomar. Si logramos entender para qué Cristo nos ha salvado, nosotros dejaríamos de ser una iglesia que busca los milagros. Seríamos una iglesia que los manifiesta. Dejaríamos de estar luchando y batallando por la serie de problemas que tenemos y nos humillaríamos delante de Dios y le serviríamos con todo gusto, aún en medio de persecuciones o de problemas. ¿Sabe usted que esta palabra que recibió el apóstol Pablo en la generación que la recibió, los cristianos de ese tiempo, ¿se los digo o no se los digo? Lo que dice la Biblia, no les fue nada bien. O sea, el evangelio no les cambió la vida. Antes los hizo que los persiguieran, que los quisieran matar. Predicaban la palabra, Pablo enseñaba en la cárcel. Y nosotros que tenemos libertad de estar en un templo, no venimos. Ay, es que me dolió la panza, por eso no fui a la iglesia. Aquellos no tenían, aquellos cuando salían a trabajar, se iban los cristianos a trabajar. En medio de una situación sabían que a lo mejor no regresaban. Se despedían de su familia como si ya iban a morir. Pero ¿sabe lo que sí entendían y lo que tenían claro? Que en esta vida todo es pasajero, pero que su propósito y el nuevo pacto los llevaba a la consumación del propósito de Dios, y para Él vivían. Pablo dijo, porque yo vivo para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El corazón de los grandes misioneros ha sido marcado simplemente por este propósito eterno. Ellos saben que al viajar, no saben si van a regresar. Los misioneros que han entrado a áreas donde el evangelio no era conocido y donde mataban a todos los que venían, aún a lugares donde las tribus eran caníbales, y llevarles el evangelio era bien difícil, y lo hicieron. Sabían que iban a morir. Hay tantas historias de hombres que comprenden en este tiempo lo que significa vivir en el propósito de Dios. Y a nosotros se nos hace difícil. No lo entendemos. Por eso no somos una iglesia que se desprende de sus cosas. Somos una iglesia que le pensamos cómo van a suceder las cosas. Propósito eterno de Dios te permite esta temporada y te permite vivir bien y te permite prosperar, pero que tú entiendas que eso es añadidura. Porque el día que tú no entiendes que eso es añadidura, ese día puede venir una prueba y entonces vas a sentir que el mundo se te vino encima sin entender que de ahí te vuelve a levantar el Señor. Pero nuestro corazón tiene que estar definido para con Dios. Nuestra vida tiene que estar definida para con Dios. Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿qué crees la imagen de Adán? ¿Se veía como yo? No, yo me veo como Adán, pero Adán no se veía como yo. La Biblia dice que el día que pecaron, la gloria de Dios se apartó de ellos y se vieron que estaban desnudos. ¿Por qué antes no se veían que estaban desnudos? ¿Por qué no tenían necesidad de ver la desnudez de su esposa o de su esposo?
porque estaban en la imagen de Cristo. Veían a Dios en ellos. Hablaban con Dios. Y el día que pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron. Perdieron el propósito. Nosotros tenemos que entender algo bien definido en nuestras vidas y dejar que Cristo pueda llenar nuestra vida. Dios definió el propósito, pero Adán cambió su propósito y consultó otro propósito. Y el resultado, perdió la imagen. Es decir, Cristo dejó de ser representado en todo y dejó de ser visto en la tierra. Y entonces se inauguró la era de las sombras. Ya Dios se empezó a conocer por sombra. Ya no había revelación, ya solamente había palabra, ya solamente había idea, ya solamente había necesidad de Dios. Quiero hacerle una pregunta, ¿usted ha tenido necesidad de Dios? Contésteme, dígame, que me goce o que me enoje. ¿Ha tenido usted necesidad de Dios? ¿Sabe por qué? Porque vivimos en la era de las sombras, aunque ya vino Cristo. Seguimos aferrados a buscar a Dios como dice la Biblia, pero se nos olvida que la Biblia nos enseña que debemos de buscar a Cristo, comer Cristo, vivir Cristo. Ay, hermano, usted es muy religioso. No, ese es el propósito eterno de Dios. Pero la era de las sombras, y quiero platicarle un poco de esto. Lo primero que sucedió es que la vida de gobierno de Adán en la tierra terminó. Y lo que era autoridad delegada ahora era ganada por esfuerzo propio. Las maldiciones se convirtieron en su batalla diaria. Maldecida la tierra, maldecidos los hijos, maldecido el campo, maldecido el fruto. Las relaciones maldecidas. Había enemigos por todos lados, se peleaban unos con otros. Lo que el hombre hablaba antes se manifestaba y la tierra lo obedecía. La tierra producía, los animales producían. Abel era ¿qué? Abel era pastor de ganado y Dios lo producía, lo bendecía. ¿Por qué? Porque Abel todavía estaba en la voluntad de Dios. Pero fuera del propósito, no encontró su realización fácil. Todo fue difícil. La mujer, para tener hijos, comenzaron a ver los dolores. Y es algo que sucede en las mujeres. No estaba allí, no estaba planeado. Abel y Caín fueron sopladitos, sin dolor. Pero Set fue con mucho dolor, como lo es normalmente hoy en las mujeres. Todo cambió. Aparecieron fuera del propósito de Dios, aparecieron las maldiciones y las enfermedades. Su manera de comer cambió. Ya no tenían el huerto, ahora tenían que trabajar para producir alimento. Y empezaron a trabajar y con experiencia a buscar y a encontrar alimentos que le pudieran dar y ser un buen consumo para su vida. Pero encontraron otros alimentos que les hacían daño. Llegaron las enfermedades. Las añadiduras dejaron de ser añadiduras y se convirtieron en peticiones. ¿Les suena algo parecido? Lo que debería de ser tu bendición ahora es tu necesidad. Estoy hablando y es un pensamiento que Dios estableció en mi corazón para poderlo compartir. Estuve escribiendo, agarré la libreta más grandota. Porque estoy escribiendo, estoy orando y estoy preguntando, Señor, ¿qué vamos a hacer con todas esas maldiciones? La búsqueda de hacer que Dios se hiciera presente,
la búsqueda de hacer que Dios se hiciera presente, descubrieron que había necesidad de Dios. El Dios que se paseaba, el Dios que se movía, el Dios que hablaba con ellos, ahora estaba ausente. Los hijos de Adán se dieron cuenta de esa ausencia. Caín y Abel se dieron cuenta de esa ausencia. Ellos vivieron esa necesidad de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a ofrecerle algo, a ver, ¿qué va a pasar? Y entonces en su corazón estuvo a hacer algo para Dios. Pero le voy a decir que en todo hombre aparece el deseo de hacer algo para Dios. Pero no todo lo que aparece en el corazón del hombre para hacer para Dios es bueno. Porque puede ser malo, porque no se hace conforme al corazón de Dios, sino conforme al corazón del hombre. Hay cosas que hacemos que no están bien. Son buenas, pero no está bien. Usted y yo no nos podemos poner a consultar en el árbol del bien y del mal, porque ahí está la víbora enroscada. O sea, no debemos de preguntar, ¿será bueno? ¿Y si lo hago? Tal vez les guste. Hay cosas que uno quisiera hacer porque uno siente que puede hacer, pero que no, Dios no dijo que las hiciéramos. Ay, parece que me están asustando, digan amén. Pero apareció esa necesidad de Dios en Caín y Abel. ¿Y qué hicieron? Pues vamos a adorar a Dios. Mis padres hablaban bien tranquilos, no les enseñaron cómo reconocer a Dios, cómo buscar a Dios, o tal vez sí les dijeron, nosotros perdimos esa oportunidad y lo que ustedes están viviendo es una necesidad de Dios. Y entonces Caín dice, ok, yo voy a ir a Dios, y agarra de todo lo que hubo en el campo para él, agarró, yo voy a decir, un montón de maíz, un montón de calabazas, no sé, otras cosas que hizo del campo, algo que le gustaba, y lo trajo y levantó un altar, y entonces en el altar puso todas sus ofrendas. ¿Usted alguna vez ha ofrendado y no ha sentido paz? Pastor, le pregunto, ¿se ha llevado sus problemas después de ofrendar? ¿Ha mantenido sus preocupaciones después de estar tratando de honrar a Dios y sale igual de cargado? Pero vino Abel, y Abel era pastor de ovejas. Y Abel separó lo primero, y de lo primero lo mejor. Y dice que trajo lo escogido. No había ley que les dijera qué es lo que tenían que hacer, pero la necesidad de Dios los llevó a escoger cómo lo iban a hacer. Por eso a veces tenemos gente en nuestras iglesias que no piensan en cuanto quién es Dios sobre sus vidas, y solamente hacen lo que todos hacen pensando que está bien. Yo sirvo, yo limpio, yo le ayudo, yo vengo temprano, yo hago esto pensando que está bien, pero si nomás me mandaron a mí solo, no vino el otro hermano, a mí me tocó limpiar solo, no, y a mí me tocó esto, y no, yo hice esto, y no, yo hice más. Bien Caín. Pero Abel escogió lo mejor. Y él no le dijo a Caín, yo escogí lo mejor. Él vino y sacrificó en el altar. Dijo, pues no hay otra cosa que sea para ti, Señor. Pero su necesidad de Dios lo llevó a hacer ¿qué? Su necesidad de Dios lo llevó a hacer ¿qué? Génesis 4:4. A ofrecer el primogénito de sus ovejas, lo mejor de su grosura. Es decir, no dijo, me llevo esta carne asada para mi casa y le doy esto que sobra. Y entonces, ¿qué dice? Y miró
Jehová con agrado a Abel y Dios me comprende, Dios me ama. ¿Cuántos sabemos que Dios nos ama? Pero que Dios nos ame y que nos mire con agrado son dos cosas diferentes. Ay, pastor, sí, porque el evangelio que nos han ofrecido por mucho tiempo, venga a la iglesia, ore, arrepiéntase, Dios le bendice, se va bien contento, el Señor lo toca, usted es bien bendecido y usted sale ya bien satisfecho, ya vine a la iglesia y otra vez a hacer lo mismo. Hemos cambiado la esencia de Dios por las sombras. Nosotros ya no estamos bajo las sombras. Abel y Caín sí estaban bajo las sombras, pero en las sombras buscaban la luz que los dirigiera y dirigiera su corazón para poder adorar a Dios, para poder entregarle a Dios su honra. Caín reconoció a Dios y trajo lo que la tierra le dio. ¿No le suena parecido eso? Pero Abel, lo mejor de lo que era lo primero. Esta es cosa que nosotros tenemos que pensar. La sombra de Dios definió su adoración y reverencia. Lo que él conocía de Dios definió lo que él necesitaba. No lo hizo solo para que Dios estuviera contento. Lo hizo porque él necesitaba a Dios. Yo no vengo para que Dios sepa que estoy aquí, yo vengo porque Él es lo que yo necesito. Él es la esencia de mi vida. Él es lo que llena todo. Él es el que me lleva a su cumplimiento. Él es el que va a tener cuidado de mí en cualquier momento. Él es. Pero cuando tomamos la actitud de Caín, ay, ya se tardó el pastor. Ay, se va a alargar otra vez el culto. Le dieron media hora de alabanza y él se va a llevar 2 horas de predicación. Sí, ¿qué? Yo lucho porque trato de darle palabra. Yo podía predicar un sermoncito chiquito y pequeño y usted se va igual. Yo quiero un día que Dios no me llame la atención y me diga, ¿por qué no hablaste mi palabra? La esencia es hablar a Cristo hoy. Reconocer a Cristo. Si le cantas a Cristo. Ay, no, yo no me sé ni los cantos, pero ay, que canten lo que quieran. No es lo mismo saber que Dios es nuestro Dios, sino que todo lo que hacemos debe agradarle a nuestro Dios. Pero Dios levantó un plan en la sombra. Diga, gloria a Dios, porque Dios siempre trata de tomar y volver a recuperar. No restaurar, sino volver a hacerlo vivir, porque el hombre murió. Dios, dice, Dios amó al mundo. ¿Cómo nos amó? No dice que Dios ama. Dios amó al mundo, no dice que Dios ama al mundo. Que dijo, lo hicimos a nuestra imagen, pero ahora hay que resucitarlos. Están muertos. Entonces, dio a su Hijo para que por la fe usted y yo resucitásemos en una nueva criatura. 5:16, 1 Corintios 5:16. 1 Corintios 5:16. ¿Qué dice? Este versículo no lo tenía escrito. No, 5:16. Verse 16. Thank you. Si no es primera va a ser segunda, pero es primera. Entonces, 2 Corintios. Y a lo mejor yo soy el que está equivocado en la cita, pero
17. De modo que si alguno está en Cristo. Sorry, Becky. ¿Me perdonas esta y la que sigue? Amén. Hasta yo me equivoqué, era 5:17 y estaba con 5:16. De modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Y todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Tú eres nacido de nuevo, pero tu mundo espiritual es nuevo. Ahora eres espiritual. Pellizca al que está a tu lado. Dile, no te debe doler porque eres espiritual. Recuerdo una vez estábamos orando y un diácono no estuvo atento y cuando oraron por la persona, ¡pah!, se cayó y se golpeó bien recio en la cabeza. Y dice el diácono, si cayó en el espíritu no le duele. No, si cayó el cuerpo no cayó el espíritu. Pero este versículo dice, si ahora estás en Cristo eres nueva criatura. No sigas aceptando lo que has vivido. Eres nuevo, eres un nuevo nacido. El Adán ya se murió, el Cristo resucitó. Y todas las cosas viejas, ay, es que me siento mal de lo que yo era y parece que no. Olvídese, le dale una patada al pasado. Pero las vivo ahora en Cristo. Este es el plan de las predicaciones de aquí al resto del año, yo creo. Porque tengo que presentar a Cristo. Quiero terminar este año que usted pueda entender lo que significa vivir en Cristo y no lo que significa ser un cristiano. Si por 50 años ha sido cristiano, yo quiero que este sea el año de vivir en Cristo. Usted y yo nos vamos a encontrar con muchas sorpresas el día que Cristo venga. Que vamos a ver a los que no pensábamos ver y no vamos a ver a los que pensábamos ver. El plan de Dios desde Adán hasta el último día en que vivamos nunca ha cambiado. El propósito de Dios nunca ha cambiado. Su propósito eterno, nadie puede abortar su propósito. Dios tiene un propósito eterno contigo, nadie lo puede abortar, pero tú o lo cumples o no lo cumples. Dios implementó un plan en los tiempos de Noé. ¿Cuál fue el plan de los tiempos de Noé? Hacer el arca. Dios no tuvo otro pacto, no tuvo otro plan. Todo plan que surgía al lado no era de Dios. Nada más fue hacer el arca. Dios no mandó profetas, no mandó nada para ese tiempo, para esa generación. Solo a un hombre manso que encontró que era un hombre fiel y que honraba a Dios y que su testimonio pudo hacer que toda su familia pudieran reconocer que había un Dios, aunque todos los demás no reconocían a Dios. Se burlaban. Noé, estás loco, 120 años haciendo un arca y predicando que venía un diluvio. Oí un predicador que le dijeron, oye, y dijo él más bien, oye Noé, ¿qué estás haciendo? Pues quiero 1000 libras de clavos porque estoy haciendo un arca. Ay, ¿y dónde la estás haciendo? Ahí en el patio de mi casa. Oye, ¿cómo vas a llevar el arca al mar, Noé? Dijo, no, el mar va a venir para acá. Ideas tontas a veces decimos, pero que tienen gran significado, porque no todo lo que hacemos la gente lo va a entender. Mire, si venir a la iglesia la gente no entiende por qué usted viene a la iglesia. ¿En serio? Los que no aman y conocen a Dios, ellos prefieren ir a la pulga, aunque ya ahorita no van muchos. Dios no tenía otro plan, pero en el tiempo de Noé, cuando el diluvio vino y Noé estableció su vida y su familia, se levantó otro plan. Porque siempre el hombre va a buscar otra cosa que hacer aparte de Dios. Y levantaron a Babel, la torre de Babel, para ser más grande que Dios, pero eso no estaba en el plan de Dios.
Y Dios los confundió, hizo muchas lenguas y los hizo que se separaran. Y eso. En el tiempo de Moisés, ¿cuál era el plan de Dios? El tabernáculo. Los sacó de la esclavitud, los cruzó un mar, los llevó en un desierto, pero solamente para que ellos pudieran encontrar las 3 puertas del camino, la verdad y la vida. Para que pudieran adorar a Dios. No había otro plan. Había muchos ídolos, por eso se levantaron los Baales, porque el hombre siempre busca levantar un plan diferente. Yo espero que tú, si entiendes el propósito de Dios, no levantes otro propósito para tu vida y te apartes de Dios. Lo que llamamos una voluntad paralela. Esto es lo que es de Dios y esto es lo que yo quiero. Hermano, yo espero que tú no te estés dirigiendo en una voluntad paralela. No me porto mal, no ando en el mundo, pero hago lo que quiero. Yo voy a servir a Dios como yo pueda. ¿No ha oído esas palabras? Pero el propósito y el plan de Dios no es darnos sombras. Ya nos dio las sombras, pero ahora en Cristo quitó toda sombra de duda. Vayamos nuestras Biblias a Efesios otra vez, capítulo 3. Y con esto termino. Versículo 4. Efesios, capítulo 3. Debemos nosotros entender cuál sea, dice Pablo, mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál es el plan de Dios? El misterio de Cristo que le fue revelado al apóstol Pablo cuando nosotros estábamos perdidos, fuera de la voluntad de Dios. Desde el verso 1 me lo pone, por favor. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Verso 5, misterio que en otras ocasiones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dios envió a su Hijo Cristo para redimir al hombre, para libertarlo y llevar a cumplir su propósito eterno. Si usted abre su Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Está un poquito más adelante Colosenses. Si llegó a Tesalonicenses ya se pasó. Capítulo 1. En lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es su iglesia. Iglesia, debemos de tener gozo por lo que viene, lo que vamos a enfrentar. Hay cosas que por hacer la obra de Dios vienen sobre nuestras vidas, de la cual fui hecho ministro, verso 25, según la administración de Dios que me fue dada por vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestándonos en todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de representar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él que actúa
poderosamente en mí. Cuando estamos entendiendo lo que significa el plan de Dios, envió a Cristo para que en Cristo nosotros pudiéramos obtener nuestra salvación, pero nuestra vida buscando al Señor con todo nuestro corazón. En Efesios capítulo 2, versículo 15, Cristo vino a traer el cumplimiento a nuestras vidas, y lo que Él hizo fue esto: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Pero en el versículo 15 nos dice la palabra que el cumplimiento de Cristo fue que Él abolió la enemistad. Lo que nos separaba de Dios lo destruyó Cristo. Y ahora no hay separación. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas han pasado. Lo abolió, ahora tenemos entrada al Padre por Cristo y podemos tener comunión con Dios. No para querer hacer una vida cristiana, sino para cumplir su propósito. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Que Cristo sea visto en nosotros. Que la gente pueda ver que realmente yo no soy un cristiano, sino que yo represento a Cristo. La gloria que le fue quitada a Adán y a Eva la pueda ver la gente en mí. Pero los espirituales han hecho otro vestido espiritual, han hecho una verdad paralela. Ellos dicen que si manifiestas un don, entonces tiene la gloria de Dios. Yo he conocido personas que manifiestan dones, hablan en lengua, manifiestan dones de sanidad, pero no manifiestan a Cristo. Les aseguro que hablan como el diablo. Porque de eso no se trata. La otra cosa es que Cristo abolió toda la ley. Vino y la cumplió. Los mandamientos y los ritos, las órdenes, dice el versículo 15, también lo cumplió para que ya no viva yo bajo sombras, porque la ley me hacía vivir bajo la sombra. Hazlo porque así dice la ley. Usted y yo no podemos venir como llegaban los judíos, los israelitas, los hijos de Dios, a traer un carnero para salirse satisfechos después de haber venido al templo. No, es una sombra. Ahora Cristo, que murió como en el madero, y ahí todos nosotros morimos juntamente con Él. Pero también cuando Él resucitó, todos nosotros resucitamos a una nueva vida. No podemos vivir bajo sombras. No podemos ponernos carga para sentirnos bien. Si usted, para sentir bien en su vida de fe, en su vida cristiana, le hace hacer algo, una ofrenda, una ayuda, un trabajo, limpieza del templo, para sentirse bien, entonces usted está bajo las sombras. Usted tiene que transformar eso. Todo lo que haga, hágalo para la gloria de Dios. Hágalo con agrado. Hágalo bendiciendo. Todo lo que usted dé, no lo dé porque es lo único que tiene. Délo porque es para Dios. Si usted propuso en su corazón poner una ofrenda, esa ofrenda es de Dios. Hágala porque es Dios. No la haga porque los demás están mirándolo. Si usted no pasa a ofrendar, ¿qué van a pensar? No. Usted no piense eso. Usted vea quién es Dios. Su cántico para Dios, su presencia en este lugar para Dios, porque usted no vive bajo sombras, usted vive en el cumplimiento de la consumación. Haga la consumación del nuevo pacto. No sea como la novia que en la puerta se despidió del novio y se fue a la casa de sus papás. No se lleve la salvación y diga, bueno, Dios, gracias porque me salvaste, pero ahorita voy a hacer lo mío. No, vive en intimidad con Dios. Entre en la consumación del nuevo pacto. Sepa quién es usted en Cristo. Que podamos vivir en la eternidad de Dios siempre, en el plan perfecto. Yo no adoro porque sé cantar, yo adoro porque Él es mi Dios.
Yo vivo la vida cristiana no porque sea buena, yo la vivo porque Él es mi Señor. Amén. Y yo espero un día que todos puedan ver, además que mi esposa pueda ver que yo soy cristiano, pero a veces ve al hombre engorilado. Amén. ¿Por qué? Sí, amén. ¿Por Amén. qué? Porque anteponemos, ¿qué? Nuestro propósito. Porque en ese momento no nos importa qué decir, qué no decir. Dicen los psicólogos que la mujer le puso unos botoncitos al hombre, sabe cuándo hacerlo gruñir y sabe hacerlo cuándo cantar. Quiero irte a cantar, le apretan un botoncito, ya sabe qué decirle para que cante, ya sabe qué decirle para que la lleve a comer, ya sabe. ¿Qué decían las abuelas de antes? Por la panza se conquista el hombre. Nos hicieron todos gordos, bien felices. Dios no quiere que lo veamos. Y empezó a llover. No te asustes, Isa. Terminamos. Póngase de pie. Dios nos llamó para que vivamos en una libertad plena adorando. Este pensamiento me ha estado dando vueltas mucho en la cabeza. He orado, he preguntado, Señor, ¿por qué? A veces quisiera tener la respuesta para todo. Y quisiera que mis respuestas fueran agradables, así como mis mensajes fueran agradables. Pero no todo lo que Dios me dice me gusta. Hay cosas que me dice que no me gustan, pero las tengo que cambiar. Tengo que aprender eso. Si yo tengo la oportunidad de buscar a Dios, lo tengo que buscar. Pero lo que siempre tengo que hacer es manifestarlo en mi vida, en mi manera de ser, en mi búsqueda, en mi intimidad. No por mi don, sino por su Espíritu en mí. Porque ahora yo estoy resucitado. Yo no puedo andar atarantado, yo tengo que andar vivo. Yo no puedo andar haciendo obras de la carne, tengo que hacer lo que el Señor me ha mostrado. Yo no estoy viviendo la vida que antes vivía, yo ya estoy muerto para el mundo. Ahora vivo para el Señor. Cierre sus ojos. Esto no se trata de aceptar a Cristo otra vez, hermano. Y no se trata de restaurar. Yo no predico la restauración. Porque usted y yo estamos vivos o estamos muertos. Pero yo predico que Dios se ha restaurado en nosotros. No. Que Dios nos haga vivir como nuevas criaturas que somos. Todas las viejas cosas ya pasaron. Y vivamos en la novedad, en lo nuevo de Dios. ¿Nuevo en qué? En la nueva vida. Que podamos estar cubiertos de su gloria. Que podamos caminar en su propósito. Que vamos a tener luchas, enemistades con la carne, muchas. Pero ahí es donde podemos aplicar, Señor. Todo lo puedo en Cristo, quien es mi fortaleza. Porque en Cristo yo puedo vivir para ti. Padre, tu palabra nos da gozo hablarla. Yo pido, Señor, que tu Espíritu pueda sembrar en el espíritu de mis hermanos esta verdad. Que no hagamos las cosas porque sabemos o porque nos queremos sentir bien, sino con entendimiento podamos vivir para ti. Que todo lo que sea y hagamos de una manera en nuestra vida, todo sea para la gloria de tu nombre. Que tú seas glorificado en todo, en nuestras vidas, en nuestras familias. Señor, que tú seas glorificado. No vivimos para nuestros propósitos, vivimos para tu propósito. Señor, guárdanos, díganos. Te doy gracias por nuestros hermanos que esta mañana están aquí. Te doy gracias por sus vidas. Oro que la unción de tu Espíritu, que tu poder se perfeccione en sus vidas. Pido, mi Dios,
que tú les fortalezcas, que tú seas sobre ellos, que tú cambies sus vidas, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Que no vivamos en las sombras, que aprendamos de lo que hicieron los que obedecieron tu palabra, pero que vivamos en tu presencia y en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Declaramos que las bendiciones de Dios te alcanzarán. Que toda enfermedad que pueda afectar tu cuerpo momentáneamente será sana en el nombre de Jesús. Y que tus hijos conocerán a Dios. Nos despedimos de nuestros hermanos en la línea. Dios les bendiga grandemente.